Y es un gusto estar con David Correa Franco. Él es el director del documental Partes de una casa, una película colombiana de raíz, pero mexicana de producción. David, antes de hablar de esta importante producción que próximamente estará en las carteleras, aunque ya estuvo en una itinerancia en diferentes festivales, hablemos de su formación como director de fotografía, sus raíces con Colombia y sus raíces particularmente con el departamento del Quindío. Bueno, yo soy director de fotografía porque, pues, o sea, yo empecé a estudiar audiovisual, yo soy comunicador social de formación, pues, de profesión, pero siempre me interesó la fotografía y luego, pues, la fotografía fija, ¿cierto? Como la captura de imágenes, y luego me interesó el cine. O sea, yo luego estaba como interesado en estudiar cine y bueno, como ya sabía de fotografía, entonces como que mi entrada al cine fue por la dirección de fotografía haciendo proyectos de amigos, de amigas que, pues, que claro, no, lo que resultaba era que si yo era el que tenía como algunas claridades con la fotografía y como el entusiasmo de hacerlo, entonces empecé como a ejercer ese rol y en Medellín pues tampoco se hacían tantas producciones, entonces también como entre grupos de amigos empezamos a hacer películas y así terminamos haciendo pues, varias películas de Medellín de que fueron Los Nadie, Los Días de la Ballena, luego La Roya, Si Dios fuera mujer, bueno, como que empezamos a hacer una serie pues, de películas que eran pues como entre gente conocida, cercanos, entre varias empresas y varios proyectos y colectivos que íbamos haciendo las películas. Eh, entonces casi todo lo que yo he hecho pues se ha centrado mucho acá en Medellín como director de foto, pero luego como realizador yo empecé a hacer la investigación de este documental que se llama Partes de una casa y bueno, el proyecto ahorita les cuento bien, pero termina desarrollándose en México y es el lugar donde sucede toda la historia de Partes de una casa. Pues mi relación con el Quindío no es tan antigua, pues básicamente porque mi madre, yo cuando estaba terminando la universidad, ella se va pues para vivir al Quindío, ¿cierto? Se radica allá, ella se retira, pues ya es educadora, y se retira y se va a vivir al Quindío, entonces ahí empiezo como a, pues nada, a hacer como por lo menos unas 3 veces al año, 4 veces al año, pues como a visitarla y a conocer el Quindío y a recorrerlo y esa se vuelve como una relación, pues siempre va como a construir una relación con una región del país en la que en realidad pues creo que nunca pensé pues que iba a ser estrecha y se fue convirtiendo como en una parte de la vida también. Cuando uno ve parte de la filmografía en la que usted ha participado como director, siente un sello, sí, porque siempre el director le pone como ese tinte, como que uno ve la película y dice, ah, este es Dueski, este, bueno, en fin, una cantidad de Uh-huh. directores. Uno puede ver su sello allí particular, pero son películas de ficción, por ejemplo, Los Nadie, Los Días de la Ballena, pues por citar estas dos, la última, La Roya, que creo que está en RTVC Play ya para Sí. poder disfrutarla. Uno siente toda esta influencia allí como tan documental a pesar de que son ficciones. ¿Ya se sintió usted como pez en el agua cuando ya llega al documental como tal, a la pureza de la imagen, que obviamente Uh-huh. tiene que ser tratada, pero que fluye de una manera distinta a la puesta en escena? Sí, de hecho, yo no siento que ya como que me sentí como un pez en el agua, de hecho fue como un paso difícil porque yo todo lo que había hecho era ficción y creo que uno cuando se prepara y estudia cine generalmente está más preparándose para la ficción, ¿cierto? Como que uno cree el documental, eso es muy difícil entender cuál es la manera de rodar el documental porque hay mil maneras de rodarlo. Creo que la ficción no es tan abierta, no hay muchas maneras de hacer ficción. ¿Cierto? Hay algunas tantas, pero el documental siento que hay muchísimas, ¿cierto? Hay muchas Sí. maneras de relacionarse con los personajes, de relacionarse con la investigación, con los espacios, con el tratamiento fotográfico, o sea, todo es muy distinto. Entonces yo siento que fue una transición que yo hice un poco forzado, porque a mí lo que me pasó fue que me invitaron a hacer la dirección de foto de un documental que se llama Si Dios fuera mujer, que también está en el RTBC. Es una película que sucede con una familia en España, es una familia colombiana que está radicada en España. Y entonces llegamos a vivir en esa intimidad, pero yo venía como con un concepto de rodar ficción, entonces yo pensaba que teníamos que tener igual un plan de rodaje, una propuesta estética, ¿cierto? Como todo muy elaborado. Hay documentales que se pueden rodar así, ¿cierto? Que se Sí, pueden rodar muy organizadamente, pero esto era un rodaje donde era más la observación, ¿cierto? Y de permanecer en el espacio y de contemplar esos rituales y como esa cotidianidad. Y de ahí iba a ir saliendo la película. Entonces fue como una manera muy distinta de rodar que entendí que se pueden hacer películas de esa forma también, ¿cierto? Estuvimos más de 3 meses rodando allá
y luego Partes de una casa tiene un sistema parecido, ¿cierto? Éramos solo 2 personas, en España también éramos solo 3 personas, en México éramos 2 personas todos los días o casi todos los días, pero estando con la familia, compartiendo con los personajes, conociéndonos, pues como una cosa también de intercambiar mucho. En la ficción yo siento que uno no intercambia tanto con lo que pasa en la película, ¿cierto? O sea, uno no le da tanto a la película como la película le da a uno. Y en el documental creo que es una cosa mucho más horizontal, donde ambos tienen que estar dando, tienen que estar como construyendo esa relación, conociéndose, ¿cierto? Entonces me parece que es como una vivencia súper distinta. Sí, es un poco más orgánico la construcción de un documental. Y ya llegando a partes de una casa, ¿cómo llega usted a esa historia, más que a la investigación, a la historia, teniendo en cuenta que es en México, pero que sin duda alguna tiene una belleza no solo estética, sino una belleza en el argumento? Y cuando hablamos de belleza siempre estamos como acostumbrados a que lo bello es bueno y lo feo es malo, pero aquí no estamos hablando ni de bueno ni de malo, pero sí es una historia de amor muy particular. Y para entrar en contexto y hablar un poco con los, darle un contexto más bien a los espectadores, estamos hablando de la historia de Dora, una mujer que tiene 27 años de matrimonio, tiene ya hijos, unas condiciones, digamos, económicas no muy favorables, y cuando decide por fin dejar a este hombre, separarse porque no fue feliz, porque quizás no hubo un amor, él tiene un accidente y eso la obliga a ella a quedarse allí, a cuidarlo, a estar al tanto de él y por ponerse como meta hasta que él no se encuentre mejor, no irse. Pero frente a su casa todos los días pasa la bestia, es ese tren que transporta de una manera ilegal a todos estos migrantes y ella ve en ese tren que van como también sus sueños, una especie de metáfora. ¿Cómo llega usted a partes de una casa, a la investigación tanto y a la historia? Es que Partes de la Casa es un proyecto que empezó hace bastantes años. Yo en el 2016 había trabajado por cosas distintas, por situaciones distintas, había trabajado en 3 países, en Bolivia, en Argentina y acá en Medellín, en proyectos, algunos audiovisuales, otros no, en asentamientos irregulares, ¿cierto? Como en las periferias de ciudades muy grandes. Eh, y quería hacer como un proyecto que juntara y que uniera como una familia a través de eso, ¿cierto? Donde cada integrante de esa familia estuviera en un país distinto. Entonces, como contar historias separadas, que en últimas empezaron a construir como un contexto que nos unía, ¿cierto? Que era como esas periferias y cómo se iban construyendo como con las mismas complejidades, con los mismos problemas y con unas luchas muy similares. Entonces yo quería como empezar a construir eso desde ahí, empecé a gestionar fondos para poder hacer la investigación. La investigación básicamente era conseguir a los personajes, ¿cierto? La investigación consistía, para mí era como en encontrar esas familias que yo quería retratar. Entonces empezamos a hacer gestiones y yo logré entrevistarme en 5 países, ¿cierto? Incluyendo Colombia, pero también entrevisté familias en Brasil, en Bolivia, en Argentina y en México. Las entrevistas las logramos hacer en el 2018, algunas en 2018, otras en 2017, y de ahí conocí, en esa ronda de entrevistas conocí a la familia de Dora, pues a Dora y a su familia, que en ese momento pues era una familia que no se estaba separando, ¿cierto? Eso fue en 2017 que la conocí a ella, entonces seguimos hablando, yo seguí hablando con varias de las familias, sobre todo con las que más me interesaba como hacer la película, y en el 2019 logramos una beca que daba el Ministerio de Colombia con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura colombiano con el Ministerio de Cultura mexicano, que era como una residencia artística. Entonces le ayudaban a uno, le daban un poco de plata y algo de plata y le daban a uno también los pasajes para estar en México. Y uno hacía rendir esa plata cuanto pudiera. Entonces lo que nosotros hicimos fue que con esa plata conseguimos una cámara y estuvimos 3 meses, 2 personas, Valery Rojas y yo, que éramos como los principales, pues como que trabajamos en la película. Entonces empezamos a hacer todo el proceso de empezar a rodar allá. Y antes de llegar, pues unos meses antes ya Dora me había empezado a contar que se quería separar, eso pues yo lo tenía como información, pero pues no sabíamos si iba a ser como importante o fundamental en la peli como se convirtió después. Y lo que pasó fue que 2 semanas antes de llegar sucedió el accidente. Entonces, estando allá, nosotros le habíamos dicho que no íbamos a rodar porque pues igual o sea, no íbamos a grabar nada porque igual más estaban con problemas del accidente y pues le empezamos a ayudar fue como con las gestiones médicas, pues a hacer trámites en hospitales, había que hacer un montón de cosas, y a los días fue que ellos mismos nos preguntaban como por qué no estábamos rodando, si nosotros queríamos hacer la película. Entonces nosotros dijimos pues
por ahora hagamos la película sobre las dificultades con el sistema de salud, y entonces empezamos a registrar mucho como el tema de trámites, el tema de problemas que tenían, pero con los días empezó a pasar que se volvió un poco un confesionario, ¿cierto? Como ella empezara a sacar todo lo que había vivido durante años, su intención de separarse, la imposibilidad de dejar pues a esta persona con la que había vivido tantos años, había construido una familia, como simplemente se accidentó y ella irse, entonces como que había algo de amor también ahí, y la película empezó a convertirse en eso, ¿cierto? Que luego fueron otros 2 años de editar y postproducir la película y buscar qué pedacitos y con qué historia íbamos a contar con todo lo que había pasado ahí. ¿Y cómo empieza usted luego a darle forma de una manera arquitectónica a todo este cúmulo de imágenes? Porque ¿cuántas horas de grabación se hicieron durante todo ese tiempo solamente en cuanto a partes de una casa, no contando con todo lo anterior? Y para llegar a eso, ¿a cómo logró darle forma de una manera arquitectónica? Fueron un poco más de 50 horas de rodaje del material, y la película pues dura 1 hora y 20 casi, un poquito menos de 1 hora y 20, ¿cierto? Entonces es como empezar a filtrar eso. Nosotros las primeras versiones, la película nunca fue una película larga, pues las primeras versiones de la película igual duraban 1 hora y media, pero se iban como a otros temas, ¿cierto? Como que había muchas cosas que queríamos abarcar. Entonces yo en las primeras versiones, yo mismo estaba editando como esas primeras versiones de la película, las editaba yo mismo, y como que intentaba tocar todo lo que había sucedido, ¿cierto? Ellos tenían un problema con el agua, la hija al mismo tiempo quería estudiar, pues estaba haciendo los exámenes para estudiar en la universidad, pues estaba el tema de qué hora se quería ir, también un tema del barrio, de unos conflictos pues como del barrio que estaban peleando por el alcantarillado. Había un montón de cosas, ¿cierto? Como que estaban en el aire y que yo intentaba abarcar y que nada funcionaba, ¿cierto? Al final pues la película no estaba diciendo mucho. Entonces, en algún momento en conversaciones, asesorías, dijeron como pues intenté, pues el comentario fue como intenten que sea una historia, o sea, solo una historia sobre el amor, ¿cierto? Como la relación de pareja. Y entonces ahí empezamos a filtrar y yo empecé a montar solo la relación de, de, de pareja, y lo que sucedió fue que, claro, a través de eso podía contar las otras cosas de a poquitos, pero que lo principal era eso, ¿cierto? Y ese fue un proceso muy largo. Luego la película sí pasó en un taller, pues tuvimos una asesoría con Juan Soto, que es un montajista que de hecho es del Quindío, un montajista, ahora vive en España, pero él nació y creció allá en el Quindío, y Juan Soto Taborda es él. Y con él empezamos a montar otra vez la película, pero a partir de lo que yo había logrado, ¿cierto? Como a partir de esa versión que yo ya tenía, y él fue el que la finalizó. Pero yo como sobre todo también había cosas que era como, por ejemplo, yo había intentado mucho sacarme de la película, como que no se escuchara mi voz, como que no se sintiera, y eso se volvió súper importante porque en realidad la película también habla de una relación que yo construyo con Dora. Entonces, él logró montar eso muy bien, ¿cierto? Como que logró como ajustar, que también en realidad es una parte muy importante, se volvió como una parte súper importante la peli, la construcción de esa relación. Creo que la película está atravesada por algo que también ha ayudado a construir otras y es la intuición, ¿no? Escuchar, estar como artista, como con el radar siempre puesto y no ir con el capricho propio de es que tiene que salir así y tiene que estar determinado de esta hora. En este caso como un documental, pero sucede también en la ficción. ¿Se siente satisfecho de haberle logrado dar el enfoque que quería o siente que de pronto le faltó algo? Y también la otra es, ¿cómo logra de 50 horas extraer el néctar en 70 minutos? Porque se queda mucho por fuera, muchos planos bellos, mucha estética también. Sí, eso es súper complejo. Pues yo en realidad quedo muy contento con lo que quedó de la película. Yo siento que es la mejor película que pude haber hecho con ese material, ¿cierto? Porque le dimos muchísimas vueltas. O sea, nosotros dimos muchas vueltas, hubo muchísimas versiones de la película. Y yo sí siento que la versión final es como la versión más concisa, que siento que me emociona todavía, que la gente la ha entendido, que se ha emocionado, que se conecta un montón con la película. Entonces siento que en ese sentido es como que se logró, pues de un trabajo muy largo, ¿cierto? Y de mucha paciencia. Eh, yo no sé, yo creo que la única, para uno poder extraer todo, o sea, como filtrar esas 50 horas hasta sacar lo que realmente es la película, creo que se necesita
justamente es otra mirada, ¿cierto? Yo creo que yo solo no lo habría logrado, siempre se necesita como otra persona que esté más desconectado de lo que pasó ahí, de lo que vivió, que no tenga justamente una relación cercana con los personajes y que sea capaz de poner lo que realmente es importante. Había escenas que yo había quitado, que el montajista dijo, no, esto hay que ponerlo porque a mí me parecían, no sé, muy íntimas o ya como de la vida de los personajes que yo no era capaz de exponer. Él dijo, no, intentémoslo, y yo lo que hice fue luego mostrarle eso a los personajes y decir, bueno, esto te parece bien que esté acá en la película. Entonces, como que a partir de eso se logró, pues como que la película se logró porque también yo pude soltar unas cosas y dejar también que, no sé, que yo no las podía poner o que yo las tenía pero en realidad no valían la pena y que dejé que otra persona también tomar esas decisiones finales. Usted habla precisamente de la intimidad y luego, digamos, deja que ellos vean parte de ese material. ¿No le daba miedo que al ellos verse en pantalla, reconocerse y en algo tan íntimo le dijeran, no, mejor no lo pongas, pero saber que eso le podía aportar mucho a la historia, a la riqueza de la obra? Sí, hay un par de escenas con las que pasaba eso, que yo personalmente yo no me sentía como capaz. Yo sentía que eran como que eran cosas como muy personales o eran momentos muy frágiles de los personajes donde yo definitivamente las había sacado. El montajista cuando vio el material dijo, estas escenas deberían ir, y yo dije, yo no soy capaz de ponerlas si ellos no están de acuerdo. Entonces yo lo que hice fue hablar con Dora, y le mostré, le mandé como los fragmentos de la película y dije, están estas dos escenas que yo en principio no quería poner. Creo que ella incluso al principio me había manifestado que prefería que eso no estuviera en la película. Entonces yo dije, el montajista me está diciendo que quisiera poner esto, ¿qué pensás? Y ya cuando ya lo vio en contexto, ya habían pasado casi 2 años desde que lo habíamos grabado, y estuvo súper de acuerdo. Pues dijo, no, en realidad es un momento, pues fue un momento muy duro para mí. En ese momento yo no me sentía capaz de que la gente viera esto, pero yo siento que ahora estoy en otro momento, ¿cierto? Ya en realidad su vida se transformó mucho después de la película. Entonces ya dijo, no, yo siento que ahora estoy en otro momento, y como que se sentía también muy feliz de que había logrado superar esa parte de su vida y que estaba como pasando por un momento muy distinto. Entonces como que estuvo de acuerdo y ahí ya estuvimos como tranquilos, como listos, entonces vamos adelante con esta peli, que por eso creo que pues, se volvió muy potente, pues. Hablamos de una película documental, estamos muy mal acostumbrados, incluso desde la misma academia nos dicen que me vi una película y entonces uno dice, ah, no, es un documental, ah, te viste fue un documental. No, un documental es una película. A lo que quiero llegar es la construcción de una historia. Vamos a la ficción, también se pueden demorar años, pero sobre todo consiguiendo los recursos, haciendo un teaser, bueno, en fin. Y hablamos del documental. Yo siento que su película demoró mucho tiempo, no lo digo en el mal sentido de la palabra, demoró muchos años, pero un equipo minimalista, como se hacen los documentales. En cambio, la ficción es muy grandilocuente, demasiada gente, pero la producción sí tiene que ir mucho más a ras. ¿Con cuál de los dos procesos creativos o de construcción de una historia se siente mejor, más cómodo? Sin compararlos, pero sí en el sentido de digamos, de los procesos como tal. Yo en ese momento me siento mucho más cómodo rodando documental, porque siento que uno siempre tiene como la posibilidad de explorar más. La ficción, depende del tipo de ficción que uno ruede, eh, pero creo que la mayoría de las ficciones se ruedan con demasiado control y con equipos muy grandes, y tratando de controlar la realidad, ¿cierto? Como tratando de sobreponerse a la realidad, y eso me parece muy difícil. La ficción rodada de ese tipo es compleja. Uno también puede rodar unas ficciones que se parezcan más a lo que uno hace cuando rueda documental, y que también es muy libre, y también lo hemos hecho. Pues ahora he hecho últimamente varios proyectos donde se trabaja un poquito más libre, pero el documental siento que es como un espacio demasiado abierto. Pues ahora yo estoy haciendo otra película, y con varios amigos y compañeros también de otros colectivos estamos haciendo otros proyectos que se acercan más a esa forma de rodar documental, y es súper, o sea, en realidad es súper emocionante. Le abre a uno como unas puertas distintas, como con lo creativo, como que siento que uno se conecta muy distinto. Entonces me ha parecido que me siento más conectado como con el rodar documental o con rodar la ficción de una manera un poco más documental. Hay una historia de trasfondo allí detrás de parte de una casa, es el tema de la subyugación de la mujer en la relación, que lo vivimos también aquí en Colombia, ¿no? Y creo que por eso es que la película suele ser tan bien aceptada, en cierta forma exitosa, porque le llega al público, y es que es un tema casi mundial. Es la relación de una mujer, el patriarcado,
digamos, que quizás conocemos de nuestros antepasados que se casaron sin amor, pero aún así se resignaron a seguir en esa relación tóxica de cierta forma. Esto también, digamos, es lo que se sobresalta allí en la producción. ¿Llama la atención esto cuando las personas la ven o es algo que como que no se capta mucho? ¿Ven de No, pronto sí, la historia? yo creo que sí, no, en las producciones que hemos tenido con conversatorio, es de las cosas que más se conversan, ¿cierto? Es como esta relación, como la posibilidad de ya también intentar imponerse pues en lo que está haciendo, la manera de relacionarse. Hay una cosa muy bacana que pasa en la película y es que ya de alguna manera ella ya hizo como todo un proceso de mucho tiempo para sobreponerse de lo que sucedía y de lo que vivía en la casa. Entonces, a veces, o sea, también tiene como unos comportamientos digamos, muy dicientes y como no sé, como muy conscientes de lo que está haciendo también al decidir irse, ¿cierto? Y al decidir cambiar esa relación. Entonces creo que eso ha vuelto como súper interesante la conversación. Y sí se va hacia ese lugar, pues sí se va a cuestionar eso, a cuestionar cómo nos relacionamos, cómo nos quedamos en relaciones que no queremos, cómo pues como muchas son cantidades pues de mujeres que están en esas relaciones y no pueden huir, ¿cierto? O que les cuestan años quedarse ahí o que finalmente se quedan en una relación que les hace daño y que pues nada, mucha gente depone, no solo mujeres, también hombres, pero creo que la mayoría de los casos mujeres eh, frustran sus sueños por una relación, por unos hijos, por una familia, ¿cierto? Que ponen todo ese peso de la familia en la madre y eso creo que es muy evidente en la película y es como de las cosas que más se sienten y que más se conversan cuando uno ve la película. ¿Dora y los otros protagonistas de la producción ya la vieron completa y la vieron solos o la vieron ya con un público? ¿Se hizo de pronto un estreno allá en donde se grabó? Y a propósito, ¿dónde fue llevada a cabo la producción, la grabación? Bueno, la película se rodó en San José Jalostoc, eso es a las afueras de Ciudad de México, como decir a 1 hora y media del centro de México, pero sigue siendo perímetro urbano, solo que ya está como por fuera del perímetro como digamos municipal, aunque allá pues no se usa el concepto de municipio, pero sí como por fuera del municipio, pero sigue siendo urbano. Y ellos ya la vieron, sí, toda la familia la vio. Con Dora yo fui a México antes de que la película saliera como a cines y a festivales. Yo fui, se la mostré, se conmovió mucho, fue un momento pues como muy emotivo y ella le gustó, pues fue como un momento muy importante también porque fue como el momento en que ella ya dijo, listo, estoy tranquila, estoy contenta con la película. Ella después de verla entonces decidió mostrársela a las hijas porque ella había dicho que primero quería verla a ver si se la mostraba a las hijas, entonces ella se las mostró. Eso sí, yo ya no estaba, yo le dejé como el archivo y ella se la mostró a las hijas y como ellos ya estaban separados, entonces luego yo fui a buscar al papá, él no la quiso ver en ese momento conmigo, le dejé el enlace, pero yo luego me enteré que él nunca la había visto cuando fui a un festival en México el año pasado a mostrar la película, entonces yo le hablé y le dije que si quería ir a la proyección y me contó que él nunca había visto el enlace que yo le dejé. Entonces él la vio con público, él la vio fue con público y fue un momento pues muy angustiante para mí, pues porque igual él, digamos que no queda muy bien parado en la película, pero él estaba súper tranquilo, o sea, y cuando terminó la película estaba muy contento, o sea, como que también siento que fue un proceso para él como importante, como reflexionar sobre lo que fue esos últimos días de esa relación. Ya luego la película va a festivales. ¿Cuándo la podemos tener en Colombia, en cartelera, para apreciarla, para, digamos, deconstruir todos estos conceptos y también la poesía que hay detrás de la película, así no se puede ver de frente, ¿no? Ya conociendo la historia, Uh -huh. cómo fue mutando, cómo se fue yendo y cómo la intuición también entró a ser parte fundamental del equipo de producción. Bueno, la película se estrenó el 30 de noviembre, estuvo entonces en diciembre varios días en salas en Medellín y en Bogotá. El asunto de la distribución es un tema pues muy complejo, ha sido difícil pues luchando también con películas complejas, que pues complejas digo películas muy grandes que tienen como una estructura muy grande para hacerse. Entonces, pues estamos ahí como haciendo, como viajando con la película. Entonces tuvimos conversatorios en Bogotá y Medellín. Ahora lo que queremos hacer a partir de este mes, pues o a partir de marzo viene siendo, es arrancar a hacer como ir a Cali, presentarla en Cali, conversar, luego subir al eje cafetero, estar en Armenia, estar en Manizales, estar en Pereira,
también con proyecciones, que la película esté ahí durante varios días, en las salas que sea posible, ¿cierto? Dependemos también mucho de la disponibilidad de que las salas la quieran tener y que el público sí vaya, ¿cierto? Siempre que la sala se llena, pues el exhibidor va a querer volverla a poner porque pues tiene el público. Generalmente lo que nos ha pasado es que las primeras funciones pues va la gente que uno alcanza a invitar, pero esa gente ha recomendado, o sea, la peli le ha ido bien en ese sentido, es que la gente que la ve se conmueve y quiere mostrársela a más personas. Entonces, como que arrancamos despacio y después mucha gente empezó a ir por el boca a boca. Entonces, eso es lo que esperamos que siga pasando, pues. Pero a partir de marzo ya vamos a estar, pues, hay que estar pendientes de, eso, de las programaciones, de las redes sociales. Nosotros somos la Rara Cine y Rara Colectivo en redes sociales, y Doco, que es con doble C, Doco, es la empresa distribuidora que es la que pues nuevamente está manejando la campaña de nosotros para ir a salas. Siempre el documental colombiano viene siendo como el marginal en el sentido de la distribución, de las grandes marcas que quieran adoptarlos y terminan en plataformas y se aprecian bastante allí. Los últimos casos como de suspensión, este documental que narra toda esta, una denuncia sobre esta carretera Mocoa-Pasto, también tenemos La Casa de Mamaicha, ahora viene usted con este documental. No hablemos de que de falta el documental, tener más promoción, sino le falta de pronto a un público tener más formación para apreciar y disfrutar los documentales en Colombia y pues digamos que en Latinoamérica. Sí, eso es así, pues no, yo creo que hemos tenido esa conversación varias veces como en el sector, y es que falta formación, o sea, falta que el público entienda que el cine colombiano es muy diverso, que en realidad hay mucho cine colombiano. Entonces la gente a veces juzga al cine colombiano por algunas películas o por una historia que ha tenido, y en realidad el cine colombiano hay de todo, ¿cierto? Yo siento que hay para todo público. En este momento se están haciendo más de 70 películas, o sea, el año pasado se estrenaron más de 70 películas en Colombia, películas colombianas. La gente de esas 70 habrá visto 10 o incluso menos. Digo, pues uno no está acostumbrado a ver tanto cine colombiano, entonces me parece que eso ha sido complejo, pero también hay una cosa que pasa, y es que nosotros no tenemos unas políticas que protejan mucho la exhibición del cine colombiano, ¿cierto? El cine colombiano sale a las salas y se tiene que luchar contra Barbie, contra Oppenheimer, contra Batman, ¿cierto? Se tiene que ir y tratar de ganarse un espacio contra eso, y eso es durísimo. O sea, el presupuesto que nosotros tenemos para exhibir una película pues es una cosa irrisoria respecto al presupuesto que puede tener una película gringa. Entonces también hay políticas que en algunos países se han implementado y que funcionan muy bien, es como cuotas de pantalla, ¿cierto? Como que los exhibidores que tienen los multiplex, que tienen muchas pantallas, que siempre tengan, por ejemplo, una con cine nacional, que los canales de televisión estén obligados también a proyectar, no sé, 2 películas nacionales a la semana, ¿cierto? Cosas que en realidad eso va construyendo una cultura del cine colombiano, ¿cierto? La gente empieza a ver esas películas porque las tiene a disposición, y se va dando cuenta que el cine colombiano pues es mucho más de lo que de pronto ven, no sé, que no es solo El Paseo, no es solo, ¿cierto? No es solo como películas, no sé, no es solo comedia, o no es solo Narcos, no es solo, ¿cierto? Como que tiene que ver esa diversidad, ¿cierto? Sin decir que este otro cine sea malo, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema con que exista ese tipo de comedia o con exista ese tipo de historias, sino con que la gente entienda y se dé cuenta, que descubra también que hay un montón de películas, pues un montón de historias, un montón de cosas que se están contando en el cine colombiano. David, ya para cerrar, usted como artista, porque lo es, un hombre muy de la imagen, muy visual, ¿de qué se nutre usted como artista para llevar a cabo sus obras? Siempre rememoro a Borges, que decía que me siento más orgulloso de todo lo que he leído que de todo lo que he escrito. En el caso suyo, ¿cómo se alimenta el ojo, por decirlo de alguna manera, o lecturas, o museos, o arte pictórico? Yo creo que a mí me interesan demasiadas cosas, pues yo soy una persona que en realidad está como muy atenta a todo. Yo creo que hubo un primer momento de formación, de que sí era muy de mirar pintores, de mirar fotógrafos, de ver demasiados cines, pues como de ser una cosa muy, pues de verse, no sé, 3 películas diarias muy juiciosamente, como de estudiarlas, ¿cierto? Como que yo siento que hubo un momento como de formación donde yo estudiaba todo y me preguntaba por todo, ¿cierto? Yo siento que ahora sigo siendo una persona muy curiosa, ¿cierto? Si no entiendo algo lo quiero resolver, quiero leer más, quiero aprender, pero en este momento yo siento o sea, que la música, el teatro, la pintura, siento que hay demasiadas como expresiones del arte
que me parecen importantes y que me conmueven, y como que ahora estoy más dado como a ser más atento a lo que me conmueve y preguntarme por qué me conmueve y ver eso que cómo puede hacer parte de una obra también después, ¿cierto? Pero creo que en este momento es como una cosa súper abierta a cualquier expresión, ¿cierto? Hay expresiones que no son consideradas arte, sino como, no sé, las formas de hablar, las formas de expresión de una persona común, ¿cierto? Como que siento que son cosas que ahora me llaman mucho la atención también. Bueno, es David Correa Franco, el director de la película Partes de una casa, estuvo con nosotros en esta conversación. David, muchas gracias. Estamos acá pendientes de cuando la película se pueda ver, bien sea en salas de cine, para hacer la promoción respectiva, de estar de pronto participando de un conversatorio si usted va a estar en este lugar, aquí en el Eje Cafetero. Y recuérdanos las redes sociales ya para terminar y que las personas estén atentas allí a lo que siga con la producción. Listo, entonces en las redes sociales nos pueden buscar como Rara Colectivo en Instagram, que es la que más estamos usando para difusión, y como Doco, con doble C. Doco, que son las dos empresas con las que estamos moviendo la película, y ahí se van a enterar y les vamos a estar contando todo cuando empecemos como esta ruta por el Eje Cafetero. ¿Te enseño el amor de mi vida? Estaba más guapo. Minero tenía aquí como 17 años. Fue cuando lo conocí. No, en un baile, en un Fue un baile. Y él pasó y se me quedó viendo y se rió. Y se vino atrás de mí. Si yo quería algo, iba y lo agarraba. Este hombre ya no trabaja. ¿Viste su pierna amputada? ¿Ves que no está su corazón? Me lo robaron. Se cayeron de 48 metros y 2 sobrevivieron. Dime que no ha sido nada fácil para mí. Giselle no se quiere peinar como debe de ir. También lleva ajo, ¿eh? Siempre se quiere deslindar de mí, después de cuántos años, y aquí está. Por las circunstancias. ¿Cómo vas a estar con una persona que nunca quiso estar contigo? No me voy a agarrar de su situación para decir, ahora te quedas conmigo. Y ahí es donde vienen los hondureños, los guatemaltecos. Uno de ellos se me acercó y le puse un número de teléfono por si se perdía. Me empezó a hablar bien, con respeto. Y ya fue cuando yo también empecé a hablarle. Todo puede pasar, ¿no? También todo se acaba. Boletos para Veracruz, pues solo hay estos. No sé qué es lo que vaya a pasar de aquí en adelante. La vida da muchas vueltas. A mí no me debes nada. Yo te voy a cuidar lo necesario, pero no te confundas. Y se lo he dicho a mis hijas y a él. Algún día me voy a ir y las cosas van a cambiar.